deformaciones y desplazamientos. Por lo tanto, para plantear la ecuación diferencial que gobierna eso, tenemos las leyes de la física. Por lo tanto, vamos a tener que el equilibrio, como hemos visto, son funciones de las tensiones en forma general que son iguales a, que vamos a poner al peso propio de la estructura. Esas serían el equilibrio. Después vamos a tener si quieren las físicas, o si quieren las geométricas. Las físicas, ¿qué hacen? Vamos a ver que me relacionan las tensiones con las deformaciones a través de una matriz de elasticidad. Lo que vimos ahí, la inversa de esa es la matriz de elasticidad. Y esto van a ser las deformaciones. Esas son las físicas. Acá tenemos 3 ecuaciones. Acá tenemos 6 ecuaciones. Después vamos a tener las geométricas, que tenemos las deformaciones en función de los desplazamientos. ¿Cierto? Entonces tenemos el vector de tensiones, el vector de deformaciones y el vector de desplazamientos. Y las de compatibilidad van a ser que las funciones de deformaciones, como hemos visto, está solamente en función de las deformaciones. Esto, digamos, si llevamos los términos a una, son iguales a 0. O sea, tienen que cumplir con esa condición. Bien, entonces tenemos acá 6 y tenemos acá 6. Obviamente, dijimos que tenemos 15 variables. Tenemos 6 tensiones, 6 deformaciones y 3 desplazamientos. Entonces, esa es 3 funciones de desplazamiento. Por lo tanto, obviamente que podemos ahora sí resolver el problema. Y hay 2 formas de resolver este problema. Porque lo que requerimos es encontrar las tensiones, las deformaciones y los desplazamientos. Y ahí vamos a ver que esto sí es importante. Por eso digo que hay 2 formas de hacerlo. Uno es el método de los desplazamientos. ¿Y cómo llegamos al método de los desplazamientos? Fíjense, comenzamos partiendo, vamos a llamar a esta la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3 y la ecuación 4. Vamos a partir de la ecuación física. La ecuación 2, ¿qué dice la ecuación 2? Me dice que las tensiones son iguales a una matriz constitutiva, una matriz de elasticidad multiplicada por las deformaciones. Bien. A esta matriz, a esta ecuación, perdón, vamos a aplicar la ecuación 6. Entonces, la ecuación 6, ¿qué dice? No, perdón, la ecuación 3. ¿Qué dice la ecuación 3? Acá. Dice que las deformaciones son función de los desplazamientos. Entonces, ¿qué hacemos?
vamos a reemplazar estas deformaciones en la ecuación 2. Entonces estamos metiendo 3 y lo estamos llevando a 2. Por lo tanto, al hacer esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que las tensiones, puedo ponerlas aquí la función de los desplazamientos, de las deformaciones. Entonces, bueno, esta es una constante, ¿verdad? O sea, no influye. Podemos saber aquí que solamente, en vez de acá poner que es E, va a ser función de la deformación, ¿verdad? Porque esta es una matriz de elasticidad, es una matriz de constantes, no de variables. Y por lo tanto, la tensión es función de la deformación. Entonces, ¿qué? Al colocar estas deformaciones, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener las tensiones en función ahora, ya no de las deformaciones, sino voy a tener en función de los desplazamientos. ¿Sí? Cuando reemplazo, entonces voy a tener el sigma en función de los desplazamientos. Bien, ¿y ahora qué hacemos? Si tengo las tensiones en función de los desplazamientos, ahora voy a introducir y llevar esto. Voy a aplicar ahora la otra ecuación que tengo, que es que las tensiones, que la función en términos de tensiones es igual a la, que se lleva a la gravedad, al peso del paralelepípedo. Entonces, ¿qué hago? Entonces vamos a introducir estas tensiones vamos a introducir acá, y por lo tanto finalmente voy a tener función de los desplazamientos, va a ser igual a X, y por lo tanto aquí voy a tener 3 ecuaciones a 3 incógnitas en función de los desplazamientos. Bien, entonces, a ver. Ahora sí, esto me parece que es re importante y sí tenemos que tenerlo muy claro y entenderlo muy bien. Entonces, a ver, vamos a los que recién se han incorporado. A ver, señor Fabio Gutiérrez, ¿cómo está esto? ¿Cómo está claro o lo repetimos? Inge, acabo de conectarme, mil disculpas. Ya, a ver, entonces, vamos con señor Halcón. Ya, vamos a ver, señor Freddy Quispe. Ingeniero, bueno, todo lo que dijo sí se entendió, ingeniero. Sí, es que es importante que esté bien claro, señor Cruz. Sí, ingeniero, está claro. Bien. Ahora, fíjense, ¿por qué? Ahora dígame, alguien me puede decir, Carlos Zapato, ¿por qué llamo esto que hemos hecho, por qué llamo el método de desplazamientos? Ingeniero, porque primero encontramos los desplazamientos para encontrar las otras variables. Sí, sí, porque lo simplificamos. O sea, en vez de resolver un sistema de 15 ecuaciones a 15 incógnitas, ¿no es cierto? Lo que hacemos es, reemplazando, llegamos a un sistema de 3 ecuaciones a 3 incógnitas, que son los desplazamientos. Y para hacerlo de esa forma, llamamos el método de los desplazamientos. Pero es importante, partimos exactamente de las mismas ecuaciones. Por eso es que llamamos el método de los desplazamientos. Y también podemos llamarlo, señor Cristian Campo, el método del equilibrio. ¿Por qué podemos llamar, también algunos libros llaman el método del equilibrio? Porque utilizamos relaciones de En todas vamos a utilizar esa ecuación, es muy difícil que no utilicemos.
A ver, ahí sí que es importante. Porque la última ecuación que aplicamos es la ecuación de equilibrio. O sea, en otras palabras, la última ecuación que aplicamos es la de equilibrio. O sea, reemplazamos todo, como hemos visto acá, y reemplazamos todo a estas ecuaciones de equilibrio. Y por lo tanto, por eso llaman el método del equilibrio. ¿Sí? ¿Qué quiero resaltar con esto? Obviamente, que ustedes han estudiado y van a estudiar, seguramente van a ver libros, muchos métodos para ser aproximados, para resolver estructuras y qué sé yo, ¿verdad? Pero lo real es que no hay forma de resolver estructuras si estas ecuaciones no están satisfechas. No sé si ustedes han hecho algún otro método. El método de Cross es el método de los desplazamientos, solamente que lo ha puesto de tal forma, claro que simplificado a elementos unidimensionales, ¿no? Ahora lo que quiero es que ahora comencemos a ver en forma general. Esto sirve para cualquier estructura. Esta es la base para resolver cualquier estructura. Yo no estoy hablando de resolver una viga o una cercha, no. Estoy hablando de resolver cualquier estructura que tengamos. Se aplican estas relaciones. Bien, entonces ahora vamos. Lo que quiero ahora es que ustedes han visto en el segundo semestre de Hiperestática 2, han visto el método de los desplazamientos. Es básicamente esto. Solamente que lo han aplicado con el método de Cross, que ya aplica exactamente esto mismo, pero lo ha hecho de una forma que solo es aplicable a elementos unidimensionales. Lo ha hecho de esta forma, ¿por qué? Porque en ese entonces no había computadores. Si queremos resolver estas ecuaciones diferenciales por métodos numéricos, son muchísimas ecuaciones a muchísimas incógnitas. Bien, entonces, la otra que no vamos a utilizar, vamos a abocarnos a este método, plantear las ecuaciones al final de equilibrio, como acaba de decir el señor Pasa, con estas ecuaciones de equilibrio, ¿qué encuentro? El desplazamiento. Aquí está, encuentro la función desplazamiento. Una vez que tengo la función desplazamiento, voy acá y encuentro la función de formaciones. Y una vez que tengo esta función de formaciones, entro acá, entro acá y calculo las tensiones. Resuelto el problema. Ahora, bien, es un poco más difícil de concretar el método de las fuerzas, utilizando las mismas ecuaciones. Lo que pasa es que hay una pequeña diferencia que no es tan fácil resolver acá, y por eso hay que demostrarlo de otra forma, porque aquí yo tengo 6 deformaciones y aquí tengo 3 desplazamientos. Por lo tanto, no es fácil invertir este sistema. Por lo tanto, pero ¿cuál es la lógica que vamos a utilizar? Ya en este hemos aplicado, por lo tanto, método de los desplazamientos, hemos aplicado siempre las ecuaciones del centro, que son las que tienen que ver con las propiedades físicas y geométricas. Estas dos hemos aplicado. Y entonces, en el método de los desplazamientos, vamos a hacer esta más. Entonces, este es el método de los desplazamientos, aplicamos estas y aplicamos estas dos. Esta va a cumplir, pero ya no la aplicamos porque bastan con estas ecuaciones físicas geométricas de equilibrio para resolver. Ahora, cuando vamos al método de las fuerzas, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar acá, estas dos también, método de las fuerzas, y vamos a aplicar las ecuaciones de compatibilidad. Y por lo tanto, al aplicar las ecuaciones de compatibilidad, vamos a aplicar estas deformaciones en función de tensiones y voy a tener 6 ecuaciones en términos de tensiones, ya no en términos de desplazamientos. Y por lo tanto, al resolver esto en esta ecuación, también se llama el método de la compatibilidad o el método de las tensiones, porque vamos a encontrar esta compatibilidad en función de las tensiones.
así como hemos encontrado las ecuaciones de equilibrio en términos de desplazamientos. Y no hay más métodos, estos son los que existen, estos son los que podemos aplicar, ¿no es cierto? Ustedes han aplicado, como digo, algunos métodos que... ¿Con qué método resolvían hormigón o madera o qué sé yo, señor? A ver, vamos acá, señor Salazar. ¿Está ahí, señor Salazar? A ver, acá tengo chat. No, es el formulario de asistencia nomás. No sé que, bueno, no tiene sonido, señor Salazar. Está bien. Pero vamos a ver entonces, señor Casas, Daniel Casas. ¿Sí? ¿Qué? Sí, cómo resolvían? O sea, están en quinto año de estructuras, ¿verdad? ¿Cómo Sí, resolvían, digamos, un problemita de un pórtico, de un problema de una cercha, o no sé, en otras materias, ¿no? obviamente, no No, interesa. aparte de hiperestáticas 1 y 2, las demás casi normalmente tomábamos como isostática. Y en el único que podríamos decir que era en hormigón, usábamos Cacot. Ya, a ver, ¿y cómo puede relacionar Kakut con esto usted, señor Casa? Mm, Es más o menos como del método de los tres momentos, más o menos con eso se relaciona el Cacot. Bueno, y el método de los tres momentos igual es con el método de las fuerzas, creo, si no me equivoco. Mm. O no estoy algo así, era, Por no eso, estoy tan seguro. lo que yo no quiero es que digan algo así, ¿verdad? O sea, si no tiene sentido decir que le pregunten, ¿no es cierto?, cómo resolvía y cómo planteaba, qué planteaba para, ¿no? Porque el método de Cacota, a rigor, yo no tengo en contra de ningún método, porque en toda la historia de estructuras, obviamente han habido varios intentos de simplificar los problemas, eh, inclusive desde el principio, como era difícil resolver llegar al sistema de ecuaciones muy grandes y no había forma de resolverlos, entonces tratamos de hacer vigas Gerber, ¿verdad? No sé si han escuchado de las vigas Gerber, donde poníamos rótulas para quitarle el grado de hiperestaticidad y hacerlo más sencillo, o los arcos triarticulados, etcétera. Entonces, era un poco para tener una mejor visión de cómo funcionaba la estructura. Entonces, si usted se pregunta cómo resolvía, por ejemplo, eh, esa cúpula, ¿no es cierto?, qué sé yo, de 90 metros, cuando hacía, como era Miguel Ángel, ¿no? Cuando tenía esta cúpula, no sé dónde está, creo que es en una de las iglesias grandes que hay ahí. ¿Cómo resolvía esa cúpula de 90 metros de diámetro? ¿Se da cuenta? No tenía ni siquiera una máquina de calcular de las seis, ¿no? de las tres operaciones. Sin embargo, lo resolvía. Lo que pasa es que ahí estos señores, bueno, eran básicamente, tenían una conceptualización de cómo funcionaba un poco intuitiva, un poco científica, pero no, ahorita yo les pregunto a ustedes, a ver, resuelvan una cúpula sin computador, entonces sería, yo personalmente no lo podría hacer. Entonces sí lo hacían de una forma, eh, tenían, qué sé yo, bueno, digamos, eran genios, ¿verdad? Entonces ellos tenían sus formas de ver cómo podía comportarse la estructura. Sin ir muy lejos, yo he trabajado mucho con un ingeniero que yo considero uno de los ingenieros muy buenos, uno de los mejores ingenieros que yo conocí aquí en Bolivia, que era el ingeniero Mario Galindo, con el cual trabajé unos 7 años. Entonces, él, por ejemplo, hizo
la cáscara de la iglesia de San Miguel y la cúpula de la iglesia de Miraflores. Entonces ahí, en ese entonces no había computador. Después Mario Galindo trajo una computadora, la primera computadora para hacer cálculo estructural. Y sin embargo, él la hizo eh, muy intuitivamente y aplicando algunas simplificaciones, lo que hacíamos, ¿no? Entonces, ahora la ventaja que tenemos es que esas obras ya no son complicadas. ¿Por qué? Porque esa cúpula hacemos un sistema de cáscaras, discretizamos las cargas y resolvemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Aplicamos las condiciones de Bohr y punto. Pero en ese entonces no había forma. Entonces, tiene mucho mérito esos ingenieros cuando resolvían estos problemas. Bien, pero acá el método Cacot, lamentablemente, no quiero. El método Cacot solo lo conocemos algunos bolivianos y algunos franceses. No hay nadie más que conoce el método Cacot. ¿Por qué? Porque es un método simplemente de una aproximación para algunos casos, como también podríamos decir, una aproximación a ojímetro, ¿verdad? O intuitivo. Entonces, lo que yo quiero ya que vayamos más a un tema científico, y el tema científico es este. El tema es que cualquier punto en el espacio tiene que cumplir estas leyes, ¿verdad? Y entonces, los avances después de conocer estos procesos han sido fabulosos, especialmente en las naves que van al espacio. Cada vez tenían que hacer elementos más delgados para poder usar menos energía para llevarlos al espacio. Entonces tenían que resistir efectos de temperatura, tenían que resistir unas cargas mucho mayores al menor peso posible. Entonces ahí es donde ahí comienza a, a resolverse en la parte de la mecánica estructural y las ecuaciones. Con el advenimiento del computador ya es el punto de inflexión para poder resolver estructuras. Entonces, esa es la idea que yo quiero que ustedes vean y después están ahí los paquetes, que es justamente de los que les estoy hablando, y los paquetes van a hacer exactamente esto y van a usar estas ecuaciones para que ustedes puedan resolver. Entonces, eso quiero hacer hincapié porque para mí, en mi juicio, es muy importante, ¿no? Que ustedes salgan y si van a hacer un posgrado, sepan que esta es la forma que están elaborados los paquetes en base a estas consideraciones, ¿no? Y no en base a otras simplificaciones que... El método de Cross sí es un método que utiliza estas ecuaciones, pero lo hace tan transparente que solo sirve para resolver estructuras compuestas por elementos unidimensionales. Bueno, pero seguiremos. Para seguir un poquito, hablemos un poco de los efectos de temperatura. Entonces, hay una influencia, ¿verdad?, de la temperatura, obviamente en las relaciones físicas, y además hay esa influencia en las estructuras cuando son sometidas a gradientes térmicos importantes. Entonces, ahí vamos no sé si ustedes han escuchado hablar, a ver, señor Chambi, de deformaciones térmicas, deformaciones elásticas. ¿Qué diferencia usted considera que puede haber entre unas deformaciones térmicas y unas deformaciones elásticas? Las deformaciones térmicas son causadas por la temperatura y las deformaciones elásticas por las fuerzas externas que son que no son temperatura. Ya, está bien. Ahora, le voy a poner un ejemplo acá para que vayamos entendiendo un poquito esto, porque creo que es importante. Bueno, quiero ver, ya puedo usar esto porque creo si está bien entendido. A ver, a los que están participando, señor. Ahora no sé, señor Gutiérrez, ¿está claro esto?
No entiendo, señor Gutiérrez, ¿está ahí o no está ahí? Gutiérrez Fabio, sí, sí, Inge. Ahora sí, he logrado entender algo. Y ya me conecté tarde. Ya, a ver, señor, a ver, vamos a alguien más. Señor Aruquipa. Claro, Inge. Ya. Bien, ahora vamos a ver un tema y voy a hacer unas preguntas. Vamos a hacer algunos ejemplos sencillos para un poco entender el tema de deformaciones elásticas y deformaciones térmicas. Bien, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Voy haciendo preguntas. Pongamos que tenemos una barra, por ejemplo, muy sencillo. Bien, supongamos que esta barra tiene una longitud L. Cuando se la fabrica esta barra, por decirle, se la fabrica a unos 10 grados centígrados. O sea, la temperatura inicial o en un tiempo inicial es igual a 10 grados centígrados. Pero después sometido, digamos, a un día de calor y en intemperie, esta temperatura, vamos a poner temperatura final, llega a 30 grados. O a 40, no me importa. Quiere decir que hay un gradiente térmico, hay un delta T, que es igual a 20 grados. La pregunta, a ver, vamos a ir en orden. A ver, la pregunta, señor Diego, ¿qué va a pasar con esta barra? Va a incrementar, ingeniero, su longitud. Ya, vamos a tener aquí un incremento de la longitud. ¿Sí? Un delta. Se va a incrementar y va a pasar a este punto. Bien. Ahora, dígame, ¿cómo es la ecuación? Y no llevando en cuenta, despreciando el peso propio, ¿cuál sería la ecuación de equilibrio? O sea, esta temperatura, este incremento, tendría que haber una fuerza de temperatura para generar esto o no. Señor Diego, siguiendo con lo mismo. Sí, ingeniero. Y ahora la pregunta es, si existe esta fuerza debido a la temperatura, obviamente, digamos, usted me dice que se genera una fuerza. Entonces existen unas tensiones que son la fuerza dividido entre el área, ¿o no? ¿Eh? Sí. Entonces, para que se deforme este elemento se supone que hay tensiones. Y para que hay tensiones se supone que tiene que haber una fuerza. ¿De acuerdo? Sí. Y si hay esta fuerza F, tendría que haber una fuerza en sentido contrario acá, que es la fuerza reactiva. ¿O no? Pues si no, no hay equilibrio, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Ah? Sí, está claro. ¿Está bien? Ya. Pero ahora yo le pregunto, si quiere hacer el ensayo, caliente una barrita y va a ver que, o sea, para no ver de la temperatura, caliente una barra y ponga en un vínculo y va a ver que no hay ninguna fuerza en ese vínculo. En otras palabras, va a ver usted que la fuerza es igual a cero. A ver, ¿qué opina sobre esto, señor Vázquez? Ingeniero, yo pienso que, por ejemplo, en el hormigón, hacemos juntas de dilatación para que no choque el hormigón con el otro hormigón. Entonces, así evitamos que haya esa fuerza.
Pero en cambio, si no pusiéramos junta, habría esa fuerza que provocaría fisuras en el hormigón. Bien, estoy de acuerdo, pero en este caso, aquí no hay que va a chocar, está libre la varita. Está libre. ¿Va a haber esa fuerza? No, ingeniero. Es que no hay nada que le impida ese movimiento, esa dilatación. De acuerdo. ¿Hay tensión? Sí, tiene que haber tensión interna. Y si hay tensión interna, ¿no le parece que hay una fuerza? Esa tensión por el área no es una fuerza. Me falta ahí conocimiento y dije, no sé si, no se me ocurre. A ver, señor, ¿qué dice usted, señor Tarquino? Estoy pensando y Está mucho pensando, pienso que tendría algo que ver con el coeficiente de dilatación, tal obviamente, vez. el coeficiente de dilatación térmica es el que va a definir cuánto se va a desplazar. Eso no hay discusión al respecto, ¿verdad? Pero a ver, señor, a ver, vamos a ir por una. Ahí está el señor Gutiérrez, a ver, Fabio, ¿no? Inge, bueno, yo creo que va a haber, cuando incrementa la temperatura en un cuerpo, lo que ocurre es que se aceleran las velocidades de movimiento en las partículas internas del cuerpo o del objeto. Entonces, esto hace que se dilate, o sea, que se alargue. Entonces, al existir fuerzas internas, bueno, va a haber, de hecho, una fuerza. Y esta va a estar ligada, o bueno, la longitud a la cual se va a dilatar el cuerpo va a estar ligada a lo que es su coeficiente de dilatación térmica, que es la relación entre la cantidad de el aumento de temperatura por por metro. Sí, está bien. Ahora la pregunta, usted me dice, van a haber unas tensiones. Sí, Y esas tensiones multiplicadas por el área, ¿no dan una fuerza? sí, va a haber, como le digo, hay fuerza interna y eso es lo que produce la dilatación. Ya, entonces va a haber esta fuerza, ¿no? Eh, sí, una fuerza externa no, fuerza interna. ¿Y cómo? ¿Y Porque tiene la que... barra va... Ah, bueno, sí, viéndolo ahorita la parte de arriba, sí, va a haber esa fuerza, porque igual está, va a estar en equilibrio la barra. Ya, y si hay esa fuerza, entonces hay una reacción allá. Sí. Va a haber una reacción y entonces yo le digo, haga la prueba, ponga una barrita ahí sin su peso De hecho, propio. la reacción siempre va a estar porque la barra tiene peso propio. Sí, no, ya hemos dicho al comenzar que vamos a Ajá. despreciar el peso propio. Ah, ya. Obviamente que si hay peso propio tiene que haber equilibrio, pero ahora, Ujú. entonces vamos a otro ejemplito todavía. A ver, para que no está muy claro. A ver, le voy a preguntar acá. A ver, vamos a una viga ahora, ¿de acuerdo? Una viga y le vamos a hacer que esta viga acá tenga 10 grados centígrados y aquí en la parte superior, digamos, está el sol, bueno, o viene el sol acá, o se pone la calefacción, no importa, lo que usted quiera, y aquí es 40 grados, por debajo de la viga y por arriba de la viga es 10 grados. Entonces, a ver, usted, señor Gutiérrez, ¿qué piensa que va a suceder con esta viga? Bueno, en primer lugar, va a llegar a un equilibrio térmico. Tendría que llegar a un equilibrio térmico y en base a ese equilibrio térmico se va a dilatar o se va... Sí, pero dígame, aquí está apoyado acá, la viga, ¿sí? Y aquí está libre para que se pueda. Entonces, ¿cómo se deformaría primero? La parte de abajo se va a traccionar, va a haber una flecha. Eso, ya, correcto. Va a haber esto, ¿verdad? Exacto. No hay duda alguna. Ya, pero al aceptarse esto, yo le pregunto, ¿y cuál sería el diagrama de momentos? Porque usted tiene que definir el diagrama de momentos, ¿verdad? Sí.
¿Cuál sería el diagrama? Sería parabólico. O sea, sería una parábola de segundo grado, me parece la forma del diagrama de momentos. Ok. Ya, al menos si el momento es positivo, esto se tracciona. Por positivo es ponen para arriba o para abajo. Bueno, como Para abajo. ya, la convención para abajo. Perdón. Este es el diagrama de momento. Ujú. Diagrama de momento. Muy bien. A ver, antes de hacerle la misma, una pregunta, para ver que esto, vamos a decir que estamos entre caballeros y la capa no parece, pero a ver, señor Gaspar, ¿está de acuerdo con esto? ¿Qué dice el señor Gutiérrez? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Le estaba entendiendo el ejercicio de la que está la viga colgada, ingeniero, ¿verdad? Entonces, mi respuesta a eso sería que primero, al aumentar la temperatura, va a generarse unas fuerzas internas. Como no tiene un apoyo nada en la parte de abajo, va como efecto externo, como una reacción, va a aparecer la dilatación. A ver, vamos entonces a esto, para entender un poquito más, vamos a esto. Y con respecto a la viga apoyada, sí va a producirse una tracción en la parte Interior. sí, interior. Y el diagrama de momentos estaba analizando, ingeniero. Ya, es ¿Cómo este. podría? Sí, más o menos se podría. No quiero valor, sino quiero lógica, ¿ya? A ver, no sé, a ver, ¿cómo es? A ver, vamos a hacer una pregunta más para que ustedes me digan. A ver, señor Milton Espinosa, ¿qué dice usted? Ah, creo que tiene... ¿Está ahí, señor Espinosa, o no? No hay chat, a ver. A ver, señor Gaspar. Presente, ingeniero. A ver, ¿qué hacemos en este caso? A ver, dígame este caso para después volver a que... Analizando, sí tendría que tener un diagrama de momentos por las fuerzas internas que se va a representar con una dilatación y con una deformación. Ya, ya, este es un diagrama de momentos, ¿verdad? Y ahora le Sí, pregunto, ingeniero. como aquí está articulado, porque eso hemos visto, aquí está articulado, el diagrama de momentos, vamos a ver, que tiene que ver con la curvatura, ¿no? Que se da. Por eso que usted tiene, cuando tiene vigas y llega al centro, es el mayor valor porque es donde tiene la mayor curvatura, la pieza, lo que se deforma la pieza. Bueno, pero independiente de eso, entonces, a rigor, si la curvatura es la misma, la primera pregunta, ¿el momento sería el mismo o no? Simétrico, ingeniero. No, no, pero el momento es, entonces, usted dice, ¿por qué tendría que haber este diagrama de momentos de esta forma? Si la pieza se está curvando igual, si hacemos la curvatura por metro acá, la curvatura es la misma. ¿Por qué entonces el momento sería variable? Entonces ahí vamos. Ya, si no es variable, y no tiene por qué ser variable, porque esta variación de temperatura es igual en toda la pieza y está libre de deformarse la pieza. Entonces, ¿por qué la pieza se deformaría más en el centro que en el apoyo? No tiene lógica. A ver, entonces, a ver, vamos, vuelvo a usted, señor Gutiérrez. Entonces, ¿está de acuerdo que el diagrama de momentos debería ser constante? ¿O no? Sí. Bien, pensaremos, porque si usted me dice que es constante, entonces ya, aquí usted está haciendo... Exacto. No. No, me parece que no sería constante, Inge, porque toda Pero, la barra se va a ir, va a haber un punto donde el desplazamiento, si queremos decir la deformación, va a llegar a ser
a ser máximo. No, ¿por qué? Vea una barrita, o sea, póngale temperatura, se va a ir curvando, cada metro se va a curvar exactamente de la misma forma. No, no hay forma que no se curve de la misma forma, porque no tiene ningún, hemos dicho una barra simplemente apoyada que puede girar. Si puede girar, ¿por qué tendría que curvarse de una forma diferente la que está apoyada y la que está en el centro? A ver, vamos, señora Parza, ¿qué dice usted al respecto? Porque es importante. Bueno, ingeniero, como usted dice, si un extremo está articulado, la viga se va a deformar libremente, pero no va a producir un momento. O sea, usted dice que no hay ni este momento ni este momento, sino es un momento cero. Sí, ingeniero. Y entonces, ¿cómo entiende la atracción que han dicho correctamente? Aquí hay la atracción. Sí, ingeniero, hay una deformación en la viga, pero eso se produce de acuerdo al reacomodamiento de las partículas debido a la temperatura que hay en los extremos, ingeniero. ¿Qué dice usted, señor Campos? Y sí, yo considero que debería ser importante el análisis en los extremos, ¿no? En los apoyos, porque gracias a eso yo creo que la viga podría considerarse las tensiones que se producen a través de la temperatura. Como dice el compañero, si hay un apoyo libre, la estructura se va a deformar libremente y no generaría tensiones como tal. Sí deformaciones, porque sería un reacomodo de la estructura como tal por la temperatura. O sea que usted está diciendo que va a haber tensiones, que va a haber deformaciones sin tensiones. Deformaciones por reacomodo de las moléculas, de las partículas por la temperatura. Ya. A ver. Aquí hay dos ejemplos que me gustaría que ustedes los piensen bien. O sea, un poco para que entendamos qué entendemos por deformaciones térmicas y qué entendemos por deformaciones elásticas. Bien, acá, como ustedes ven, se deforma sin generar tensiones elásticas. Y las tensiones elásticas son las que van a generar la fuerza. Es un tema, no es tan sencillo entenderlo, que cuando se calienta se dilata, como dijeron algunos, y ahí relativamente lo tiene más claro el señor Papaza, es que hay un reacomodo molecular. Ese reacomodo molecular es ¿qué sucede? Ese reacomodo molecular se genera, obviamente se van a generar tensiones internas, pero no genera ninguna tensión elástica. En otras palabras, a ver, si al no generar tensiones elásticas, entonces no puedan haber fuerzas de equilibrio que planteen esto. Vamos por otro camino que tal vez ustedes lo entiendan un poco mejor. Ustedes han estudiado hormigón, ¿han visto el tema de retracción? La retracción de fraguado, ¿verdad? Si en la retracción de fraguado usted lo pone en una viga de hormigón, ¿sí? La pone en la viga de hormigón y lo pone sobre un lecho que no es rígido, que no genera fricción. Después de cierto tiempo usted va, qué sé yo, una semana, etcétera, va a la semana y usted va a ver que la viga se ha contraído, ¿no? Que es la retracción de fraguado, tal como dice su nombre. Pero no se ha fisurado. ¿Está claro, señor? Eso, a ver, señor Chambi. ¿Entiende? ¿Ha visto eso en hormigón? Sí, ingeniero. Entonces, ¿qué sucede? La viga, hay un reacomodo molecular y la viga se acorta. Pero como está que no hay fricción y no hay
ninguna restricción, ¿qué sucede? Nada. No se fisura. ¿Por qué pasa eso? En este caso, un poco la retracción, porque obviamente pierde agua, ¿verdad? Y al perder agua, los huecos que tiene internamente la pieza, al perder esa agua, entonces se va habiendo una retracción del hormigón, pero sin generar tensiones elásticas. A ver, no sé si esto no es tan sencillo entenderlo, pero a ver, señor Aruquipa, ¿esto está un poco más claro o no? Sí, que quedó más o menos claro. Sí, pero hay que pensar en el tema, ¿no es cierto? Que es re importante. Entonces, a estas deformaciones que no generan tensiones internas, digo, generan tensiones internas, pero no generan tensiones elásticas. Ahora, siguiendo el ejemplo del hormigón, ¿qué sucede si usted esa pieza la pone, digamos, una vez que ya la ha vaciado, ¿no? Entonces la empotra en un lado y la empotra al otro lado. ¿Qué va a pasar? La estructura cuando pierde esta retracción del fraguado, cuando pierde el agua, ¿no es cierto? Y los huecos que internamente hay van perdiendo agua, ¿se trata de contraerse o no? Y entonces, ¿qué sucede? En el momento que usted ya no deja que se desplace, porque ya no se puede desplazar libremente, ahí sí se generan tensiones elásticas. ¿Por qué se generan tensiones elásticas? Porque ya no le estoy permitiendo el reacomodo de sus moléculas. Entonces, al querer deformarse y al no poder deformarse, tiene que haber necesariamente una deformación, tienen que haber deformaciones elásticas. ¿Y qué significa? Tiene que haber tensiones elásticas, perdón. Y al haber tensiones elásticas, ahí se van a generar fuerzas que se van a generar. Entonces, por ejemplo, en esa viga empotrada, que usted inclusive podemos calentarla también, una viga que está empotrada en un lado, empotrado, caliéntela. ¿Qué va a suceder? El momento que se calienta la pieza va a querer dilatarse, pero los apoyos no van a permitir que se dilate. Y al no permitir que se dilate, ¿qué va a suceder? Van a generarse fuerzas elásticas y se van a generar tensiones internas. Y esas son las que llamamos tensiones elásticas, siempre. Sí, tienes razón. Ahorita lo he metido a un programa de cálculo y con dos apoyos articulados solamente se produce una deformación y no hay momento. Y ahora le he cambiado a momentos empotrados y ya no se produce la deformación, pero sí se produce el momento y el momento es, como me decía, uniforme. Así es. Ahora, está bien, es eso lo que quiero, o sea, pero quiero que entendamos el concepto, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede eso? Usted ha entrado al programa y bueno, sí, pero lo que quiero justamente, y ahí me parece importante, que usted va a entrar a los programas y tiene los programas sensacionales, hay para todo gusto. Pero si usted dice, el programa dice eso y lo dice, punto. ¿Y qué pasa si no lo entiende? ¿Y qué pasa si usted no está realmente entendiendo? En este caso es sencillo, una viga, ¿no? Si usted tiene una estructura compleja y usted no sabe si realmente está entrando con las condiciones adecuadas, ya sea de borde o para interpretar la parte física. Entonces, si no entendemos cómo la estructura funciona, entonces ahí podemos considerar algunas decisiones que no son las adecuadas. Entonces, para esto, quiero que entendamos que en el momento
que nosotros empotramos. Creo que aquí mismo hay un ejemplo. A ver, acá vamos a ver. Entonces, lo que quiero simplemente es que existen las deformaciones elásticas y las deformaciones que tienen que ver con el gradiente térmico, ¿verdad? Ahora, si las dejamos nosotros libres, no se generan deformaciones elásticas y no se generan fuerzas. Por lo tanto, no va a pasar nada. Supongamos acá, en este ejemplo que, bueno, acaba de ponerlo al computador, etcétera. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Aquí tengo una viga que está apoyada, acá, y aquí está apoyada, y aquí está, digamos, que es libre de desplazar. Bueno, entonces esta viga se desplaza y libre. Si usted lo mete al computador, se va a deformar, le va a mostrar la elástica, pero no le va a dar tensiones. Entonces, ¿qué es que al no darle tensiones, no le va a dar momento? Porque el momento no es nada más que en cada sección, la variación de tensiones me genera el momento. Lo que acaba de decir el señor Gutiérrez. Entonces, ustedes ven esto y la deforma no produce tensiones internas. Esta es la deformación térmica. Simplemente esto va a suceder que hay un reacomodo molecular que va a hacer que se deforme, pero la única posibilidad de momento, si es articulado y articulado, sería que sea igual a 0 y por lo tanto no hay momento. Entonces el diagrama de momentos, como acaba de verlo, es 0. No hay momento. ¿Qué pasa ahora cuando un lado lo empotro? Acá, empotremos esto. Porque, ¿qué pasa acá? Cuando yo tengo esto, cada elementito acá se curva. No hay nadie que le impida que se curva. Que la parte de arriba se traccione y la parte de abajo se comprime. No hay nadie que le pruebe. Entonces, simplemente hay un reacomodo molecular. En cambio, cuando yo ya restringo el movimiento, y aquí lo hago empotrado, ¿qué va a suceder? Ya no puede, ese reacomodo ya no puede hacerlo, porque hay alguien que le está restringiendo y dice, no, tú no puedes deformarte libremente. Entonces, al no poder, ¿quién se encarga de que no son las tensiones elásticas? Él quiere deformarse, ¿no es cierto? Entonces, la tensión elástica, no, aquí usted no puede deformarse por temperatura, y por lo tanto yo le estoy poniendo una restricción acá, y ¿cómo pongo esa restricción? No hay otra forma que con tensiones elásticas y al poner tensiones elásticas, obviamente se va a generar un diagrama de momentos. Ahora, obviamente, si empotro acá y empotro acá, el momento va a ser el mismo. No es que va a tener una parábola, no va a ser el mismo, pero sí va a haber momento, porque yo no estoy permitiendo que esto gire libremente, pero va a ser constante, porque la carga no, la deformación, pero el momento va a ser constante. Entonces, lo que quería ver con esto, a ver, vamos a hacer lo siguiente, hay todavía, alguna vez he pasado que estaba en internet, de un español, señor Alcázar, ¿tiene ese video o no? De temperatura. No, ingeniero, no lo tengo. Wow, a ver si lo vuelvo a conseguir, donde hace justamente el cálculo, porque lo importante es, ahí hay un cálculo de una estructurita, bueno, explica perfectamente cómo se da este tema de la temperatura, como lo estamos haciendo, pero con una cosa y al final resuelve una estructurita pequeña para llevar en cuenta esta temperatura. Entonces, ¿cuál es lo que quiero simplemente que aquí veamos? Que las deformaciones térmicas son aquellas que no generan solicitaciones internas. En otras palabras, en el cuerpo, es un cuerpo sin restricción alguna. ¿Y se debe a qué? A un reacomodamiento molecular de carácter físico.
Entonces, si usted haga el paralelepípedo, lo pone ahí libre, sin que haya ninguna restricción, se va a expandir, punto, va a crecer en cada uno de los lados, los ángulos se van a mantener en 90 grados y no va a pasar nada. Pero por el contrario, cuando el aumento de temperatura no es uniforme, cada elemento se expandirá proporcionalmente a su temperatura, de forma tal que inducen deformaciones elásticas. En ese caso, y también cuando hacemos una restricción. Entonces, no estamos permitiendo que se deformen libremente. Entonces, cuando las condiciones de borde restringen el libre desplazamiento, ahí se generan las deformaciones elásticas. Por lo tanto, la deformación total que podemos ver es una combinación de las deformaciones elásticas, que son las que generan tensiones, y las deformaciones térmicas. ¿Está bien? A ver, esto es para que lo piensen y con calma la veamos si tienen alguna duda en la próxima clase. A ver, ¿se entiende esto, señor? ¿Quedó más claro, señor Vázquez, o no? Ingeniero, sí, todo lo que genere una restricción, como es en la teoría, va a generar solicitaciones elásticas, pero lo que no esté restringido se va, va a sufrir una deformación libremente, pero no va a haber solicitaciones o tensiones, perdón. Eso es. Eso tenemos que tenerlo claro. A ver, señor. Creo que el señor Cruz. A ver, ¿cómo es el señor Cruz? Está claro, ¿verdad? Sí, ingeniero, está claro con estos ejemplos. Sí. A ver, porque acaba de, yo ha metido al computador en un programita y bueno, está bien. La única recomendación del señor Fabio, que bueno, no ha metido al computador, dice eso, pero a veces usted pone al computador algunas cosas y el computador lo que dice no es correcto. Entonces tenemos que entender por qué, si la información que nos está devolviendo el computador es correcta o no. Porque muchas veces depende de cómo colocamos las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el computador usted puede tener una estructura de hormigón, digamos, que resiste muy bien a la compresión, pero no a la tracción. Entonces, si usted hace una losa ahí en un edificio y va a esperar que el hormigón resista por un efecto de tracción, ahí puede cometer errores, porque si no tiene la armadura necesaria, y usted el hormigón y el computador le va a tomar la sección por lo que resiste el hormigón. No puede diferenciar básicamente del acero del hormigón. Tuvimos un problema con la Asamblea Legislativa donde tuvimos que reforzar una estrecha, esas vigas de Irendel que hemos visto, tuvimos que reforzar justamente porque él consideraba el hormigón como resistiendo a la tracción y no es así. ¿Verdad? Pero sí, bueno, ahora sí sería interesante que muchas cosas ustedes tengan un paquetito de programa que deben andar por ahí, la universidad también creo que tiene, donde sea sencillo y coloquen las cosas para que ustedes vayan viendo los resultados que dan. De hecho, el programa que van a hacer, si hacen de pórticos, ahí pueden meterlo. Van a hacer un programa de pórticos y ahí pueden jugarse un poco con el programa para ver lo que les tiene que dar la lógica estructural, tiene que estar con los resultados que le da. Y no es tan sencillo, ¿eh? Interpretar eso sería un curso muy simpático de poner ejemplos, interpretar los resultados que nos da el computador, porque a veces, a ver, les voy a dar un ejemplo nomás, así que alguna vez nos tocó ver y sí es medio problemático, a ver, si me hago entender.
Vamos a hacerlo sencillo, vamos a hacerlo un pórtico con 3, más o menos a escala. Digamos, aquí yo tengo una viga superior y aquí tengo unas columnas. Vamos a hacer, que les gusta a los arquitectos, ¿verdad? Entonces los arquitectos aquí van a hacer una columna importante, pero en el interior no les gusta columnas. Obviamente a nadie le gusta tener una columna. Aquí hacen una columna pequeña y aquí pueden hacer una columna grande. Bueno, y aquí está la viga esta. ¿Sí? Entonces, y aquí está la fundación. Y aquí tenemos varias vigas. Bueno, y puede ser un edificio de muchos pisos, ¿verdad? Sí, solo estamos representando aquí una parte. Entonces, ¿qué sucede cuando le metemos todas las cargas, ¿no es cierto?, de peso propio, qué sé yo? Esta columna, por sus dimensiones, está trabajando a una tensión muy baja. Digamos, si, como ustedes, ¿a cuánto es la tensión máxima que nos permite el hormigón? Ustedes que han llevado hormigón. 25 megapascales. Perfecto, más o menos sí, depende, ¿no? Pero está ahí, en ese orden, 25 megapascales. Pero por fachada, estas columnas van a estar trabajando a 8 megapascales. ¿Sí? ¿Me hago entender? Ya. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder con la parte de arriba? Esta, al trabajar con 25 megapascales, obviamente, vamos a exagerar un poco. Esta va a pasar, se va a deformar esta columna, ¿verdad? Vamos a exagerar. Con todo el peso, se ha ido deformando y finalmente esta columna aquí va a bajar a esta posición. Como estas tenían poco peso, o tenían mucha sección, trabajaban una tensión menor, van a bajar hasta este punto. Entonces, ¿qué sucede acá? Que esta viga va a hacer esto, la viga de arriba. Y le va a generar unos momentos re fuertes. Primero, quiero ver si he tratado de plantear el programa, quiero ver si se entiende este problema. A ver, señor Campos, ¿usted está entendiendo eso que he planteado acá? Sí, sí. Ya. A ver, señor Vázquez. Sí, ingeniero, la columna del medio va a tener más tensión y por eso se va, podría usar encoger un poco y eso va a generar que la viga se deforme. Y va a tener unos brutos momentos. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a meter una bruta armadura. Exactamente. Y resulta que está equivocado eso. ¿Por qué? No es que lo que usted acaba de decir está correcto, pero ¿por qué no va a ser así? Porque existe una etapa constructiva. Y en la etapa constructiva, usted va a hacer esta viga y va a hacer esto y va a tener un peso. Lo pequeño que se deforme, usted lo va a nivelar en la losa, ¿no? No va a dejar que... No es que... Entonces, y usted aquí ya ha eliminado esa deformación en la etapa constructiva, especialmente con el peso propio, Se puede dar un poco con las cargas vivas, pero eso es mucho más difícil que se dé. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted va al otro nivel, ya ha comenzado como si esto está nivelado y por lo tanto no existe este desplazamiento. Y cuando va a este otro nivel se desplaza un poquito de un piso y aquí usted lo vuelve a nivelar. Y obviamente cuando llega aquí usted nivela esto y no hay tal deformación de la viga. Y no hay tales momentos, ¿verdad? Por el proceso constructivo. Porque cuando usted mete todo de golpe al computador, ese no ha sido el proceso constructivo. Obviamente, tenemos que ir poco a poco, pero no tiene sentido. Entonces hay que ver cómo resolver esto. No es, lo que hacíamos nosotros es colocar un área muy grande
para evitar este problema a la estructura para peso propio, para las deformaciones normales. A ver, no sé si esto está claro, señor Campos. Sí, Inge, estaría claro hasta este punto. Porque, por eso le digo, a ver, señor, si usted tiene, Fabio, mete esto al computador y va a ver que usted hace 10 pisos y va a ver que los momentos pueden comenzar a crecer altos si la columna del medio está con 25 megapascales y la columna del otro está con 8. Y eso no se va a dar en la realidad. No sé si me he entendido. Sí, sí, de todas maneras lo voy a meter y voy a ver qué pasa. Siempre es bueno ver. No, obviamente, siempre es bueno, pero el criterio, ¿no es cierto? El proceso constructivo puede cambiar. Lo que pasa es que cuando usted lo coloca todo al computador es instantáneo, ¿no? ¡Pum! La obra no es instantánea, ¿no? En el puente gemelo tenemos que ir etapa por etapa para ir pesando la estructura para que no, ¿no? Entonces ahí, más que calcular el puente gemelo, cuando ya está todo bonito, con sus cargas, todo lo que quiera, eso es elemental. Lo difícil es ir en la etapa constructiva, haciendo el cálculo de tal forma que lleguemos a nivelar cuando llegamos a terminar la estructura. Y ahí lo más importante es el proceso constructivo y el cálculo de las deformaciones y tensiones en el proceso constructivo. Es un ejemplo. La cubierta de cables de la piscina olímpica. ¿Cómo lo hace? Usted no, constructivamente usted tiene que hacer los cables ahí abajo. Entonces usted hace la malla de cables, después la sube allá y después tiene que pesar para llegar a lo que usted ha puesto en el dibujo bien bonito para que sea una cúpula o sea un hiperboloide hiperbólico, ¿no? Un paraboloide hiperbólico. La pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Sí? O sea, que no es que usted va a dibujar el paraboloide hiperbólico, los cables ahí abajo. ¿Cómo? Si los cables son todos flexibles. Entonces Sí, usted tiene razón. tiene que subir a la estructura y comenzar a pesar los cables de tal forma de tratar de llegar a esa geometría que usted había concebido, ¿no? Entonces, bueno, esos son los temas, como le digo. Obviamente esto es imposible hacerlo sin computadores, pero sí que tenemos que entender que se pueden generar tensiones que no son reales, que no son verdaderas. Inge, hablando de desplazamientos y todo, si en un suelo tengo un terreno donde la capacidad portante del mismo es variable entre prácticamente en todo el terreno, en una parte es 0,2, en una parte es 0,7, en otra parte llega a 1, ¿cómo podría plantear eso? Bien, también la pregunta. Hay una forma muy sencilla de hacerlo. Primero, lo recomendable en esos casos es hacer una losa radier o un sistema de vigas radier en la fundación. Ahora, ¿qué va a hacer usted cuando haga eso? Usted le pone resortes elásticos simulando la capacidad de deformación del suelo con lo que habíamos hablado del coeficiente de balasto. Lo que va a hacer ahí, usted va a poner un coeficiente de balasto variable. Entonces, al poner un coeficiente de balasto variable y con las cargas, entonces esa losa va a tratar de deformarse más donde la tensión es menor y se van a generar unos momentos. En cambio, si usted tiene una buena rigidez, la losa va a poder conseguir equilibrar esos momentos y quedarse de tal forma de aguantar donde hay más deformación y donde hay menos deformación. En otras palabras,
Es como si usted un catre, ¿no es cierto? Usted agarra bueno, un colchón donde tiene sus resortes, ¿verdad? Obviamente, si usted tiene ahí en una parte resortes mucho más ligeros que en la otra, y usted va a poner la misma carga, obviamente que usted va a tener problemas porque esos resortes se van a deformar. Y si usted tenía una madera ahí rígida, esa madera va a girar. Entonces, ¿cuál sería la única forma que usted tenga? Es de colocar una representación del suelo y colocar las cargas o poner una estructura más, o poner más peso y que la estructura, poner más peso inclusive podría ser que es una losa más profunda para equilibrar, donde va a haber mayor deformación. Pero es la única forma de visualizar eso que usted me dice, es con resortes elásticos proporcionados. Ahí usted va a saber cuánto se va a deformar, si es mucho, si es poco. ¿Por qué? A ver, si todo el suelo es malo, se va a deformar todo. Y si todo se deforma igual, bueno, lo que va a pasar es que, como pasa en México, que algunas iglesias que tenían 5 grados ahora solo tienen 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo el suelo se ha deformado. Pero si todo el suelo se deforma en forma igualitaria, no van a generar tensiones. No van a ver el peligro que exista, como hemos visto acá, que una parte se deforma mucho más que la otra. Ahí me generan momentos muy fuertes, muy grandes. Cuando usted hace una fundación aislada, si el terreno es malo y hace fundaciones aisladas, corre el peligro de que una columna, que una zapata se deforme mucho más que las otras. Y eso sí que le puede generar en las vigas que le produzcan fisuras en las vigas que no consiguen deformarse lo suficiente. Por eso, cuando hacemos estos edificios que son muy grandes, especialmente hemos hecho eso en las torres y obviamente en la asamblea, es que hacemos, si bien no era tan variable el terreno, pero al tener una estructura rígida, entonces puede comportar de mejor forma a valores del suelo que en determinados puntos son menos que en otros. Lo que va a pasar es que va a deformar, va a generar más tensión en algunos puntos que en otros. Pero si usted ha modelado eso con resortes que simulan el suelo y con una estructura rígida, eso lo va a intentar distribuir. Sí, está bien la pregunta, pero no es tan fácil responderla, pero a ver, no sé si he dado alguna idea. Sí, sí, precisamente sí, prácticamente era más o menos el concepto. Estaba tratando de generar, a ver, lo voy a escanear, tengo el estudio de suelas de eso que le digo, y a ver, le voy a compartir para poder un poquito ver cómo funcionaría. Ya, pero usted ya sabe meter resortes elásticos en el computador. Sí, voy a ver con qué paquete lo puedo hacer, no sé si tal vez con el Midas. No sé, cualquiera, no sé. Todos funcionan, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo tengo preferencias por algunos que por otros, pero vamos a ver por qué después un poco más. Pero normalmente los primeros paquetes eran muchos que yo había generado en el curso de posgrado, ¿no? Pero después hemos comprado otros paquetes de Sismo, eso en su época, ¿no? Le digo ya sé. Y después ya vinieron los paquetes que hay, ¿no es cierto? Hay varios. El que más lo utilizamos es ¿cómo es se me dio el nombre, no es el CPK, no es el robot, es el otro, el que más utiliza, ¿cuál es? ¿El SAP? El SAP, sí, el SAP. Es el que más hemos utilizado últimamente, el SAP. Pero no es porque hay otros que la revisión al sismo, el ingeniero Mario Galindo, que es hijo con el que yo trabajé,
nos ayudó con la verificación con el CIPECAD. O sea, él dice, yo prefiero el CIPECAD, está bien, ¿no? Contra gustos, ¿no? Porque todos están en la misma base que es. Lo que pasa es que algunos están orientados para problemas un poco más específicos. ¿No es cierto? Si usted quiere hacer puentes, hay programas, como usted me dijo, Emidas, que están más orientados son más fáciles de utilizarlos para hacer puentes, ¿no? Pero igual con cualquier paquete que tenga todos los elementos, usted puede hacer resolver cualquier estructura. Lo único que algunos son más amigables que otros. Vamos a ver por qué el SAP tiene algunos elementos, pero eso vamos a ver cuando lleguemos y entendamos el tema de las estructuras bidimensionales. Bien, entonces yo creo que voy a tratar de pasarles ese video, señor Alcázar, para que lo difunda, ¿ya? Y para que lo vean. Bien, hija. Y también páseles el paquete del sismo para que han hecho ya el ejemplo de la viga. Bueno, tenemos que esa práctica, tenemos que hacer de dinámica para que vean realmente el concepto de masa y aceleración, que son lo que genera realmente las variables más importantes al ver el sismo. Tiene ese, ¿no? O no lo tiene ya, señor Alcázar, ese. Sí, ingeniero, lo tengo. Lo tengo que Entonces, buscar. Me acuerdo que lo tengo. Ya, páseselo y en la próxima clase al comenzar lo hacemos pasar. Lo pasa usted, lo comparte. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Yo le doy para que comparta y usted lo pone para que veamos realmente el movimiento de eso, para que podamos entender bien estos conceptos. Porque ahora con la computadora hay temas que los hacen gráficos y así, con modelos que realmente nos ayudan mucho en el concepto. Bien, para terminar, ahora sí ya tenemos que comenzar porque ya vamos a entrar ya no solo a pensar en vigas y en elementos, en cerchas y vigas. Vamos a entrar a un tema mucho más, vamos a tener al tema general. Entonces, esto a rigor, este cuadrito que estamos viendo, yo lo hice, no será muy académico, pero sí que es importante para ubicar al alumno de qué es lo que hacemos para poder resolver estructuras. Entonces, en general, van a ver que la primera columna acá es el modelo matemático. Entonces, habíamos visto que el modelo matemático lo vamos a dividir en dos conceptos. Un modelo discreto, un sistema discreto y un sistema continuo. Ya hemos visto, y han dicho que el modelo discreto, el modelo matemático discreto o el modelo tipo esqueleto es aquel que está compuesto por elementos unidimensionales. ¿Sí? Cuando discretizamos el esqueleto ese, todos los elementos vamos a considerarlos unidimensionales. Y lo que llaman en la bibliografía el sistema continuo es aquel donde ya la unión entre los elementos es una infinidad de puntos, ya no es un solo punto. En los sistemas discretos tipo esqueleto, la unión entre los elementos es un punto. Y por lo tanto, entonces ahí ya tenemos que el sistema continuo puede ser bidimensional o puede ser tridimensional. Y por lo tanto, el caso más general es que sea un sistema continuo tridimensional. Eso es así son todas las estructuras. Lo que ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que aprender a simplificar, porque nos va a simplificar nuestra vida y vamos a tener un mejor concepto de cómo funciona la estructura. Pero en algunos casos no hay otra. Si usted tiene un apoyo de, qué sé yo, donde una serie de pilotes llegan a un bloque y ese bloque es de 5 por 4 por 4, no tiene dónde simplificar, no hay forma. Hay que considerarlo tridimensional. O en muchos casos el suelo hay que considerarlo tridimensional, como usted acaba de decir, ¿no es cierto? Usted tiene un suelo ahí que es totalmente nada homogéneo, por lo tanto ahí tendría que hacer un análisis tridimensional, ya sea con resortes o haciendo elementos tridimensionales. Pero bien,
Entonces, lo importante entonces es tratar de discretizar al máximo. Pero para eso tenemos que los sistemas discretos los vamos a hacer con elementos unidimensionales y los sistemas continuos con elementos bidimensionales o tridimensionales. Los bidimensionales, ustedes ya pueden ver, son muros, son placas, son cáscaras, etc. Y bueno, los tridimensionales son ya las 3 dimensiones. Pero vamos al unidimensional. Con elementos unidimensionales tipo esqueleto, como estamos acá, usted puede generar sistemas unidimensionales, que sea una barra compuesta por varias barras, un sistema bidimensional, que puede ser, qué sé yo, una cercha, un pórtico, una parrilla, o puede ser tridimensional, donde ya tiene una cercha en el espacio o tiene un pórtico en el espacio. ¿Verdad? Eso es lo que puedo hacer con elementos unidimensionales. Con elementos bidimensionales, cuando discretizo en elementos bidimensionales, ¿en qué caso? Sería cuando tengo un muro, que podría ser un estado plano de tensiones o efecto de membrana, si quiere, o puede ser una placa delgada, o placa gruesa también. Entonces sí podemos hacer unas con elementos bidimensionales. Y con elementos tridimensionales, con los elementos bidimensionales, además podemos hacer estructuras tridimensionales. Usted puede hacer con elementos bidimensionales, hacer una cáscara, por ejemplo. Usted divide en un conjunto de elementos prácticamente planos, y donde ese elemento plano usted lo hace pequeño y puede generar una cáscara. O puede hacer qué sé yo, un tanque tridimensional, o sea, usted tiene con paredes bidimensionales, usted puede generar una estructura tridimensional. ¿Verdad? Con elementos tridimensionales, la dimensión del sistema solo puede ser tridimensional. Esta es la que hay en todos los problemas que tenemos. Pero si no aprendemos a simplificar, ahí vamos a tener millones de ecuaciones a millones de incógnitas. Cuando se puede, hay que simplificar. Bien, pero para hacer esta simplificación, porque no es solamente simplificar, ¿no? Entonces estamos diciendo, yo voy a calcular esto como un elemento bidimensional, como muro, como placa, etc. ¿Qué tenemos que aprender acá? Y esto es lo que vamos ahora a hacer y vamos a tratar de entender bien. Si quiero hacer una estructura unidimensional, entonces ahí tengo que hacer el efecto axial, que es relativamente el más sencillo, ¿verdad? Con elementos axiales yo puedo calcular barras unidimensionales. Pero si ya quiero ver cuando se flecta la viga, tengo que entrar necesariamente a la teoría de la flexión. Es para vigas delgadas. Pero además, si requiero que la viga ya no es tan delgada y quiero igual calcularla como un elemento unidimensional, tengo que entrar a la teoría de la flexión, pero más la condición de la deformación por cortante. Entonces, tengo que aprender. Y aquí está hacer un programa por un elemento tridimensional, conceptualmente a veces más fácil que tratar de entender cómo simplificamos con la teoría de la flexión, y en este caso, para unidimensional. Si quiero hacer bidimensional, ya es un pórtico plano, una cercha, una parrilla. Y entonces ahí que tengo que entender bien es el efecto axial, porque también voy a tener efectos axiales, voy a tener flexión en los elementos, en las columnas y en las vigas, y también para el tema de cerchas, solamente el axial. Ustedes van a hacer algunos programas donde va a haber solamente el efecto axial. Vamos a ver, algunos van a hacer parrilla, donde ahí para la parrilla ya requiero saber la flexión y la torsión. Y para pórticos planos requiero conocer bien la acción, la axial y la flexión. Si quiero hacer tridimensional,
En el axial solamente la teoría del axial me permite hacer una celcha en el espacio. Si quiero hacer un pórtico en el espacio, ya requiero conocer el axial, la flexión, la torsión y la deformación por cortante. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, lo que tenemos que aprender es estas relaciones de flexión para poder, la teoría de la flexión para vigas delgadas, la teoría de flexión para vigas gruesas. Con esas teorías vamos a poder plantear la matriz de rigidez. Para los casos bidimensionales, ahí ya tenemos que ver bidimensionalmente. Entonces vamos a estudiar el tema de la membrana, vamos a hacer estado plano de tensiones o deformaciones, vamos a ver cómo simplifica para muros, y ahí vamos a tener que ver la flexión en dos direcciones para ver las placas delgadas y la flexión más el cortante para placas gruesas. Para hacer estructura, la dimensión del sistema tridimensional, obviamente requiero saber flexión y la membrana, que es lo más claro. En los paquetes, ustedes generalmente tienen el elemento shell. El elemento shell es un elemento que lleva en cuenta el efecto de flexión y efecto de membrana, que nos va a permitir calcular cáscaras, losas plegables, láminas de revolución, etc. Entonces tenemos que aprender a estas teorías que nos permiten simplificar el modelo, porque todas las estructuras son tridimensionales, pero dependiendo de las dimensiones vamos a aprender a simplificar. Y bueno, aquí ya no hay ninguna teoría para simplificar, es tal cual, químicamente puro, o sea, no hay donde, y ahí podemos tener algunas represas donde las tres dimensiones son importantes, análisis de suelos de fundación, sólidos de revolución, qué sé yo, bueno, una serie de estructuras que no las podemos simplificar porque las tres dimensiones son re importantes. Bueno, con esto terminamos acá, antes de entrar ya a plantear todos estos modelos. Entonces, vamos a usar este cuadrito, puede ser no ser muy académico, pero es bastante ilustrativo a mi juicio para ubicar al alumno en lo que va a tener que hacer en el futuro. Y para que vean, a todo esto, si quieren meterle más dulce, métanle dinámica, metan problemas de autovalor autovector, que la cosa se comienza a complicar un poquito más, ¿verdad? Y encima de dinámica meteremos sismo, entonces sí, la cosita se complica un poco más. Yo diría bastante más, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es que si está la base, solamente haciendo unos buenos posgrados, ustedes pueden, que sí, hubieron muchachos que fueron a muy buenas universidades en el exterior y les fue relativamente bien, ¿no? Especialmente cuando, últimamente creo que ya no están yendo muchos a cursos de posgrado, pero antes sí tenía algunos que han conseguido las becas. Bueno, con esto me despido. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, si no, nos vemos el martes. Buenas noches. Todo claro, Inge. Hasta luego, hasta el martes. Hasta luego. Señor Alcázar, no se olvide de mandarme la listita ya. Quiero saber. Ingeniero, en unos 20 minutos. Ya, ok. Gracias. Hasta luego.